Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre esta introducción al Evangelio de San Juan. Recordemos que Juan tiene varios aspectos muy interesantes, varios temas, y uno de ellos es el Espíritu Santo y el misterio del Paráclito. Esa es la frase que utiliza el evangelista Juan. El Espíritu, entonces, aquí dentro del Evangelio de San Juan ejerce un papel muy singular. Y vamos a ver en qué consiste este papel singular del Espíritu Santo en el Evangelio, en los escritos joaneos. Para comprender su significado hay que tener presente que el Espíritu era la promesa que finalizaba el Antiguo Testamento. Esto tenemos que volver a subrayar y tenemos que volver a entender. Que tener presente nosotros mismos, en nuestro estudio, en nuestro conocimiento, que el Espíritu Santo era la promesa. Esta era una promesa que finalizaría al Antiguo Testamento. La presencia del Espíritu Santo finalizaría entonces todo lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, la donación constituía esa expectativa máxima. Es decir, ¿cuándo llegaría? Todos están esperando. Ahora caí con la humita pea, porque a veces acuerdo y cuando ponen pilla hueres colla de peña de yara pues tú mananga tú pepe. Oñe completátama, oye ya potama, oñe cumplítama. El Antiguo Testamento es decir, sobre las promesas. Y por eso todos estaban en esta expectativa. Y Juan presentará también a Jesús en el comienzo de su libro como lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Incluso, si uno quiere entrar un poquitito más, esta es la expectativa dentro del judaísmo, que la presencia del Espíritu Santo es lo que llenaría, completaría, llegaría al final, digamos, a finalizar lo que es el Antiguo Testamento. Entonces también ciertas expresiones que se utilizan dentro de los evangelios, y no solamente dentro del Evangelio de Juan, nosotros entendemos que el pensamiento religioso judío hablaba de esta expectativa. Y por lo tanto aquí, en la medida en que se realiza o se espera la venida del Espíritu Santo, hay una expectativa total. Y Jesús por eso va a constituirse en el dador del Espíritu Santo. Es el que da. Y esta donación se anticipará al tiempo de la cruz. Se anticipa a la cruz, la presencia del Espíritu Santo. A lo largo del Evangelio
se ha ido preparando esa promesa. Es decir, queridos amigos, que durante todo este proceso, la presencia del Espíritu Santo, tiene que venir el Espíritu Santo, tiene que estar en medio de nosotros. Y con eso nosotros llegamos nada más y nada menos que a la finalización del Antiguo Testamento. Y por eso es que continuamente los evangelistas hablan continuamente y van diciendo, es aquí donde está el Espíritu Santo, por lo menos están caminando hacia la promesa de ese Espíritu Santo. Con la figura del agua que sacia, aparecerá en el diálogo de la samaritana y el último día de la fiesta de las tiendas. La imagen del agua se simboliza un tanto cuando Jesús le diga a la samaritana que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y solo desde Él se puede comprender el sentido de comer la carne de Cristo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer el comer la carne de Cristo? Ahora, la entrega del Espíritu Santo tiene dos momentos cumbres. Por una parte, la cruz y por otra parte, el cenáculo. Ese es el momento de la entrega del Espíritu Santo. En la cruz se expresa la vinculación que existe entre la donación de la vida del Señor y la del Espíritu. Parece como si Cristo, que está lleno del Espíritu Santo, necesitara exprimirse como el racimo para producir su mejor fruto o morir como el grano de trigo que madura en la espiga. En el cenáculo, el Espíritu es como el esplendor del resucitado. Su dinamis, el dinamismo, el movimiento, solo desde esa fuerza electrizante se consumen los pecados. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Eso es lo que nos dice justamente el Evangelio, capítulo 20, 23. Pero la visión del Espíritu en Juan no termina aquí. En la última cena le dará un nombre nuevo, que es el nombre Paráclito. Este será el nombre que desde ese momento va a utilizar Juan en su Evangelio. 5 pasajes con este nombre la tradición identifica con el Espíritu Santo, es decir, el Paráclito. Se hace expresamente esta identificación, el Paráclito. El Paráclito es entonces este nuevo nombre que encontraremos con respecto al Espíritu Santo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buscaba el cielo, la luna perdida, buscaba un celaje, la tarde dormida, buscaba un nombre, la paz en la vida. No halló respuestas, encontró a María, a la Yara María. Se abrieron 1000 caminos y las flores brotaron en los jardines dormidos. A la Yara María se abrieron 1000 caminos y las flores brotaron en los jardines dormidos. Nació la esperanza del niño en la India, murió injusticia, llegó al fin María. Crecieron rosas donde habían 1000 guerras y el hombre vio que existían nuevas eras.
jardines dormidos. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Por la joven que se asustó, por el enamorado que huyó, por quien les llevó a una fatal decisión. Por el niño que ya no creció, pero el cielo entero abrazó. Por ellos hagamos hoy una oración. Aleluya, aleluya, por la vida, aleluya. Los que hablan hoy de libertad, cambiando luz por oscuridad, paren ya que Dios los puede perdonar. Que la muerte no avance más, que Jesús nos haga reaccionar por la vida de esos niños. Aleluya. Aleluya, aleluya, por la vida, aleluya. Gente de buena voluntad, ya de brazos no se va a cruzar, y en la marcha por la vida se unirá. A la muerte hay que derrotar, a la vida vamos a salvar, el amor de Dios triunfará. Preguntaban, ¿quién es ese hombre que dio su vida por mí? Y exaltado es su nombre. Es la luz que ilumina mi camino para tener un día mejor cuando llegue a mi destino. Es el camino que me lleva hacia arriba y no hacia abajo, es el camino que endereza
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es el que sana mis dolencias, le da vida a mi existencia, el que rescata del mal mi vida. En él encuentro la salida. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si lo que pides no se te da, si viene de arriba a tu puerta llegará. La puerta que él abre nadie la podrá cerrar. Solo Él, sí, solo Él. Eres esa luz que ilumina mi camino. Eres esa voz que desde el cielo guía mi destino. Tú me das las fuerzas cuando débil yo me siento. Así eres tú. Así eres tú. Es el camino que me lleva hacia arriba y no hacia abajo. Es el camino que endereza mis veredas y mis pasos. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarani en Nuevo Testamento, estamos con esta introducción del Evangelio de San Juan, estamos mirando un poco la teología, lo central en el Evangelio de San Juan. Ahora vemos con respecto a el grupo que Jesús elige, un grupo de discípulos, estos constituyen como el emblema de lo que deben vivir y ser sus seguidores. Vivir y ser. Ella va a cuera lleva oñe manifestada, va ella guava la ñandella ella. ¿Qué clase de discípulos deberíamos de ser? Esto es importante, los seguidores de Jesús. Esto lo encontramos sobre todo en el capítulo 6 del 67 al 71. Ahora, más tarde también en las cartas de San Juan se hablará de una comunidad que en el Evangelio solo se intuye. Ella, ¿verdad? En el Evangelio algo se dice, capítulo 15, versículos 15-16, ¿verdad? Pero sobre todo que después
en la carta nosotros nos damos cuenta directamente que se está refiriendo y le está hablando a una comunidad, que son los seguidores de Jesús, que como decíamos, en esta teología central, él le está diciendo cómo deben vivir y cómo deben ser los seguidores suyos. Ahora, este grupo, queridos amigos, contiene en ciernes el nuevo pueblo hacia donde se dirigía el Antiguo Testamento. Es decir, da la San Juan, oye, pues no inventar inde y pues sino que te está diciendo y está mirando y te está transmitiendo aquello que en el Antiguo Testamento ya estaba como una estructura, como un proyecto, como una promesa. Pesha y potapen en bellapo, pesha y potapen en la picoa lleva. Y por lo tanto Juan elabora su evangelio de una manera conjunta en dos tiempos muy importantes con respecto. El de Jesús y el de su comunidad. El evangelio, entonces, de San Juan se elabora sobre dos tiempos muy importantes. Primero, él, ¿verdad? El evangelio suyo. Vaya para oiko, vaya para oyapoin. Pero la segunda partecita, entonces, también este evangelio de esta comunidad, de sus seguidores. Cómo tendría que ser. Y esta comunidad siempre guiada ya por el Paráclito, es decir, por el Espíritu Santo. Capítulo 9, 22, por ejemplo, encontramos eso. En el capítulo 12, 42. Ahora, este nuevo grupo, es decir, esta comunidad que esencialmente se la pinta y se la presenta como una comunidad misionera. No la comunidad Omindo Pitaya, sino que una comunidad que tiene que salir, que tiene que anunciar, que tiene que dar a conocer, ¿verdad? Al maestro en este caso, siempre misionera. Y por lo tanto van a recaer las promesas del Antiguo Testamento. Porque ya en el Antiguo Testamento se da a entender lo que nosotros también, ¿verdad? La famosa iglesia en salida, comunidad en salida. Yeco acá entero Etea, Beñaseña, Mozarambí, Eva Loñicote, ella Bañandilla Poana. Esa es la razón por la que el libro de Juan está empedrado de alusiones a él, aunque las citas expresas no sean muy numerosas, pero sí llamativamente significativas. La ley básica de este grupo siempre va a ser el amor. La comunidad se va a regir con la palabra el amor, o si no, con la palabra entrega, donde aquel se expresa. Estos deben alcanzar no solo al grupo de Jesús, como alguien desacertadamente ha pensado, sino que a todos los hombres. Esta es la comunidad para todos, el amor que debe centrarse en la comunidad. No le diga tú, formar la comunidad. Por lo tanto, el Evangelio habla explícitamente también aquí de otras ovejas. Upeare cojinales ahí, porque diga tú y la ñande, la ñañembotí, por eso que nosotros le llamamos sectas, ¿verdad? Sectarios. Y Juan es el primero que utiliza esta expresión. ¿Por qué? Y porque la ñandé, la ñañembotí, no la ñandé grupito, mila yapoina, cada uno ya por la iglesia, es decir, la comunidad, cada uno de de acuerdo a sus intereses. Evidentemente que estamos haciendo una gran división. Y contra esta situación es que el evangelista nos habla, ¿verdad? Y nos dice explícitamente de que existen otras ovejas. Eso lo encontramos en el capítulo 10, versículo 16. Ahora, aquí en esta comunidad es donde debe manifestarse la persona y el misterio de Jesús. Entonces, aquí se tiene que manifestar el proyecto de Jesús. Aunque la entera existencia humana tiene un carácter salvífico, este se manifiesta de modo especial, queridos amigos, en su pasión, resurrección, que es su hora, o sea,
Oye, esta es la hora. Es el término que en Juan reviste un significado teológico singular. Este es como el punto histórico clave marcado por el Padre, es decir, Abela Ñandella Shatahina, en donde se conjuga el existir de Jesús y a donde se dirigen todas las esperanzas de la historia de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar.
Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer capítulo de San Juan. Ñamoñepunujina lleva este Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Pertenece a esta estructura de lo que nosotros le llamamos el prólogo de San Juan. Aveñañemonguetajina sobre el logos, sobre la palabra. El logos que es traducido como la palabra, que se presenta no solo como principio creador, ya lleva añade, sino que como una persona divina que preexiste a toda la creación. Peala ya subrayana, a peala ñamoyana bien en claro. Se hace referencia directamente al Bereshit bara Elohim, ¿verdad? El Bereshit, sobre todo, en el principio. En el principio creó Dios. Es decir, el autor sagrado está queriendo mostrarnos que hay una nueva dimensión. En el principio Dios creó, es una nueva dimensión que comenzaba con el Génesis 1:1. Ahora entonces el autor sagrado, San Juan, vuelve a querer decir a esa comunidad seguidora de Jesucristo, en quien se está planificando, realizando, cumpliendo en la persona de Jesús, ciertamente, todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Ahora entonces, al decir en el principio, es la misma expresión, el Bereshit bara Elohim del Génesis también está utilizando. Pero atención, ahora ya no es simplemente el hecho creador del Bereshit bara Elohim, sino que ahora es la presencia nueva, una nueva novedad, que es la misma presencia de una persona, que es la persona divina. En este caso, queridos amigos, el autor sagrado, es decir, San Juan, quiere dejar claro que antes de todo lo creado ya existía el Logos, la palabra. Y este estaba pros ton theon. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, en griego? Pros ton theon. Es una comunión íntima y activa con Dios. Pros ton theon. Es decir, que estaba ya la palabra, el ser preexistente, que se le aplicará a la persona de Jesús entonces, y está diciendo, ya estaba junto a Dios. Esta es la presencia desde el principio, en una comunión íntima y activa opella de Shataina, porque después va a ir desarrollando. Ahí tañandé que lo que se hizo en ella era la vida, etcétera. Nada se pudo haber hecho sino que a través de ella, etcétera, etcétera. Entonces es una presencia ya activa. Es el mismo Dios, es el mismo Logos, es la misma palabra. Pros ton theon. Este versículo, queridos amigos, es el prólogo a todo el Evangelio de San Juan de nuevo, que se encargará de mostrar cómo el Logos se encarna a Peo y Yakatayandé. Ve Catubo y Yakatayandé, como ve Utayandé, cómo para este Logos, qué es lo que va sucediendo, y va a ir desarrollando. Yandeña me avejina en el versículo 1, pero apeña guajeta en este desarrollo Medecatupe, en que nos presenta cómo era este Logos, es decir, en el ápice, en lo central, en que nos va a decir, y el verbo se hizo carne y habitó en medio. El verbo se hizo carne, el verbo, la palabra, el Logos, ese que era el pros ton theon, el que estaba junto al Padre, a Dios, preexistente, una presencia ya activa con Dios. Ahora nos dice que ese se hace carne y más aún, entra en medio de su pueblo, entra en la historia del hombre,
en la historia del mundo. Y esto es fundamentalmente, queridos amigos, el punto de partida de la cristología joanea. Vean, este es el punto de partida de la cristología joanea. La preexistencia del Logos y que luego se hará carne y habitará en medio de nosotros. Desde un contexto histórico, el Evangelio de Juan fue escrito probablemente entre el año 90-100. Estamos a esa altura, después de Cristo, en un ambiente donde ya había fuertes tensiones entre los cristianos y las sinagogas, es decir, con el judaísmo. Fuertes tensiones, queridos amigos. No yo entendé más y sobre todo en el aspecto teológico, pero ustedes saben muy bien que el aspecto teológico, religioso, el religarse, el entenderse nuestra propia existencia, después nos lleva también a problemas en el relacionamiento social, comunitario. Se percibe entonces la intención del autor sagrado de mostrar que Jesús no es simplemente un maestro o profeta, ¿verdad? El aspecto humano simplemente, sino que aquí el logos eterno que existía desde antes de la creación. Jesús es el logos, la palabra preexistente, prostonseón, que estaba junto a Dios desde la creación. Y entonces la noción del logos como un principio divino ya estaba presente tanto en el pensamiento judío, por una parte, lo encontramos en el libro de la sabiduría, por ejemplo, capítulo 9, del 1 al 2, o también en el libro de los proverbios. Pega, tú ya lees todo el capítulo 8 de una preexistencia de la sabiduría, como en el mismo helenismo, especialmente en algunos autores como Filón de Alejandría. Pero Juan, queridos amigos, no está adoptando el logos griego en su totalidad, sino que le otorga un carácter personal, relacional, y que luego se encarna. Entonces, aquí está la novedad, lo nuevo entonces que encontramos desde San Juan. La palabra hebrea relacionada, queridos amigos, es la palabra dabar, palabra, acto, hecho, acción. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban Selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto, y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos allí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey.
Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente. Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea, que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes, es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. ¿Jardinería? Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares, y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Sí, nosotros avanzamos el mundo. Esa es la tarea divina y sagrada de los humanos. Eso suena muy bueno, y los humanos han diseñado algunas cosas bastante hermosas, pero de la misma forma creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando. La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana. A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados como gobernantes mediocres, arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia. La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano. ¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso, Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta, o sea, Él permite que lo maten. Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad? De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor. Pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, con Jesús como su sanador y su Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos,
en la fe. Les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2 en este caso. Y decíamos que capítulo 1, versículo 2, dentro del prólogo, que son 18 versículos. El capítulo 1 presenta, es una reelaboración, y principalmente el tema, esa es la preexistencia del dabar, del verbo, reshid, cabeza, rosh, existencia eterna, que tiene su propia consistencia, que no fue creado, en fin, todos esos detalles que fuimos viendo recién, queridos amigos, y aquí por eso utilizamos la palabra arjé. Es otra palabra clave, arjé, principio, arjé. En la cultura griega, recordemos que el arjé no solo era comienzo, sino que también era el fundamento, la causa inicial, la causa primaria, el fundamento de todo, el inicio de todo, el porqué de las cosas, ¿me entendés, vagina? Es el cimiento, digamos, desde aquí comienza todo, pero quiere decir que esto es preexistente, causa primaria, es una autoridad, y Juan toma este concepto y lo resignifica, es decir, el Logos no solo estaba al inicio, sino que él mismo es causa y fundamento de todo lo que existe. No solo que estaba, no es que él estaba solo, dice, sino que al mismo tiempo de estar junto, ¿verdad? Pros, tom, theon, junto a Dios o junto a la divinidad, siendo él mismo también parte de esa divinidad. Entonces nos dice que él mismo es la causa y el fundamento de todo lo que existe. Eso después, queridos amigos, lo vamos a volver a retomar, sobre todo en la vida cristiana, en la reflexión. Eso después más adelante también lo dirá San Pablo. Y con el pensamiento siempre de esta preexistencia, Colosenses, en ese himno maravilloso, capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Él mismo es causa y fundamento de todo lo que existe. Ahora, este término, principio, arjé, refleja, queridos amigos, una fusión, es decir, una unión semítica y helenística al mismo tiempo. Semítica y helenística, dos elementos culturales, ¿verdad?, en donde encontramos la verdad que está reflejando esta fusión, mostrando cómo el Logos une en sí mismo la fuente hebrea de la revelación y la racionalidad griega del cosmos. Eso es lo que entonces nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad?
El Logos une en sí mismo la fuente hebrea, la revelación, la racionalidad griega del cosmos. Y desde aquí queremos mirar, queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico, algunos puntos esenciales, algunos puntos claves que nosotros tenemos, ¿verdad?, dentro de esta aplicación. En primer lugar, mirar un poquitito, Jesucristo es eterno con el Padre. Lo primero entonces como una enseñanza nuestra, que Jesucristo es eterno con el Padre. No fue creado, sino que existió desde siempre. Existió desde siempre. Es una aplicación, es una sociedad líquida. Cristo es el principio firme y eterno para orientar nuestras decisiones. Desde aquí entonces se está queriendo acentuar y desde aquí se está queriendo fortalecer este punto. Un segundo elemento, queridos amigos, el Verbo tiene comunión perfecta con Dios. La comunión perfecta con Dios no está separado, ¿verdad?, del Logos, sino que está unido siempre al Padre desde la eternidad. Otro elemento también muy importante dentro de esta enseñanza, porque no está separado, sino que unido al Padre desde la eternidad. Por lo tanto, la aplicación que nosotros podemos hacer es que nos llama a una comunión también íntima con el Padre a través de Él. Se dan cuenta, queridos amigos, que la Biblia siempre ha sido un libro pedagógico, ¿verdad? Elementos pedagógicos que nos hacen pensar, elementos pedagógicos que nos llevan también nosotros a una aplicación para nuestra vida. Y así como decíamos, esta enseñanza de que el Verbo tiene una comunión perfecta con Dios, ñandey, a través de esta comunión del Hijo con el Padre, es una enseñanza para nosotros, que entramos en una comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Un tercer elemento de la enseñanza pedagógica, queridos amigos, de este versículo 2 del capítulo 1 de San Juan. El inicio de todo está en Dios. El inicio de todo está en Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Es la frase, ¿verdad? Entonces el inicio de todo. Nada tiene sentido fuera de Él. En nuestra aplicación, por lo tanto, debemos replantear, queridos amigos, nuestros comienzos, nuestros proyectos, nuestros fundamentos, siempre a la luz de Cristo. Todo esto entonces, queridos amigos, es importante. El inicio de todo está en Dios. Un cuarto elemento es que la palabra da sentido también a la historia. La palabra es la que nos ayuda también a nosotros a entender qué es lo que nosotros encontramos en nuestra propia historia. El principio no es un caos, sino es una persona. No es el famoso caos, sino que es una persona, que es Dios mismo, ¿verdad? Y así nosotros podemos entender como una enseñanza también que frente a ideologías nihilistas, el nada, el inicio de la nada, el cristianismo, sin embargo, queridos amigos, nos ofrece una visión con un sentido trascendente. Y por último, una quinta lección tan importante de este versículo es que Cristo no es una idea, sino que Cristo es una persona. En el principio estaba junto a Dios, proston theon. Y aquí nuestra aplicación para nuestra vida es la educación, el trabajar, el amar y gobernar con Cristo como un fundamento. Todo esto, queridos amigos, lleva a sociedades más humanas. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.